Marcelo Ebrard ya fue canciller mexicano en tiempos de López Obrador. A él le tocó ser el canciller de la renegociación del TLC para convertirlo en Temec. Sí, ¿Y qué decepción. pasó? ¿Cuántos libros hay en donde Pompeo, el propio Jared Kushner y otros tantos acusan la debilidad y el entreguismo en aquel Lo entonces? Lo doblamos. doblamos, dicen ahí en las páginas, y lo repitió el presidente Trump. En Es campaña, decir, claro. nos dio todo a cambio de nada. Es difícil iniciar un gobierno o una relación con un Donald Trump súper posicionado cuando ya le tomaron la medida al secretario de Economía en otro tiempo. Es decir, hay una posición muy débil porque el mismo presidente Trump dice, cuando se acercó Marcelo Ebrard y su equipo a querer negociar, los doblamos. Bueno, y de la parte que más tendríamos que hablar, porque sería la que efectivamente podría impactarnos económicamente más, es toda esta situación de el famoso TEMEC, el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos, que pues fue apenas ratificado hace 4 años, en época de Trump. Y yo creo que quienes en aquel entonces hicieron el trabajo por México, lo hicieron bien, Lo hicieron muy comenzando bien. por Ildefonso Guajardo, porque tan lo hicieron bien que 4 años después Trump dice, ya no me gustó porque no me está dando mis ventajas para mí y para los míos. Pero antes de entrar en esa dinámica, yo quisiera que debatiéramos un poco esta situación que se está dando en el seno del gobierno del segundo piso de la cuarta transformación y que es, yo percibo que no, que hay una total confusión, una falta de entendimiento de dónde estamos parados con esta confrontación abierta con el gobierno de Donald Trump. ¿Por qué? Pues porque la presidenta Claudia Sheinbaum y su círculo cercano insisten en estar hablando dialécticamente de soberanía, cuando es un término estrictamente, cada quien lo toma como quiere. Uh -huh. Va a decir Trump, mi soberanía es, yo tengo que impedir que vengan con sus drogas a matarme 120,000 norteamericanos por año. Punto. Uh Lo -huh. demás, háganle como puedan. Claro. Y el maciosar un extraño enemigo. Perdón. No, Eso es una falsa, débil e irrisoria declaración de guerra. Maciosar un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo. Pienso, patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo te dio. Yo quiero saber, si no va la gente a los mítines para defender el voto o al Poder Judicial, ¿van a agarrar un arma para ir a defender narcotraficantes? Yo no he escuchado en ninguna mañanera de antes de la entrada de Trump o después de la entrada de Trump una condena de la presidenta a ningún capo, a ningún cártel, etcétera. Parecería que la presidencia está convertida en el epicentro de la defensa de los intereses de esos personajes. Y el círculo íntimo que se integran con Marcelo Ebrard y con Juan Ramón de la Fuente, pues no olvidemos. Primero, Marcelo Ebrard ya fue canciller mexicano en tiempos de López Obrador. A él le tocó ser el canciller de la renegociación del TLC para convertirlo en Temec. sí, ¿Y qué decepción. pasó? ¿Cuántos libros hay en donde Pompeo, el propio Jared Kushner y otros tantos acusan la debilidad y el entreguismo en aquel Lo entonces? doblamos. Lo doblamos, dicen ahí en las páginas, y lo repitió el presidente Trump. En Es campaña, decir, claro. nos dio todo a cambio de nada. Nos pusieron a los lados en la frontera que pedimos, etcétera, supuestamente para negociar la no aplicación de aranceles. Pero para ellos fue un gran triunfo que no les alcanzó porque ahorita quieren cambiar otra vez las reglas del juego. Dicho eso, pues es interesante ver cómo personajes, por ejemplo, como Bernardo Gómez y Alfonso Dangoitia, los dos copresidentes de Televisa, que vienen tejiendo desde hace ya 8 años una relación muy estrecha, no solo con Donald Trump, sino a través de Jared Kushner, con toda la familia Trump, se han instalado como los mexicanos que más tienen el oído del presidente Trump sobre México.
hasta hay un artículo del Wall Street Journal que tiene ese titular diciendo los whispers mexicanos en Washington son los dos copresidentes de Televisa. Y qué bueno que por lo menos haya alguien que esté hablándole de México al oído a Trump. La pregunta es si la presidenta Claudia Sheinbaum va a tener la suficiente inteligencia y la suficiente madurez emocional para poder escuchar lo que quizá vino a decirle directamente desde Washington al bajarse del avión Bernardo Gómez en su reunión del martes, donde pasaron hora y fracción adentro del Palacio Nacional, que sin duda vino Bernardo con alguna indicación o algún mensaje, o del presidente o Marco Rubio, de Yared o quien sea, pero a decir, señores, por ahí no es. Enfrentándonos no va a ser. Alejandro. Es difícil iniciar un gobierno o una relación con un Donald Trump súper posicionado cuando ya le tomaron la medida al secretario de Economía en otro tiempo. Es decir, hay una posición muy débil porque el mismo presidente Trump dice, cuando se acercó Marcelo Ebrard y su equipo a querer negociar, los doblamos. Es decir, ya sabemos de qué lado tuerce. Ya sabemos cómo hacerle. Ya sabemos cómo hacerle. Entonces, entrarle por ahí a una renegociación y entrarle a los golpes sobre la mesa diciendo, a ver, yo ya vi que en la negociación pasada yo te pedí que pararas a los migrantes, que pusieras soldados, que pusieras esto, y el mismo presidente Trump lo presumía. Miren, ya no está entrando nadie porque llegan y topan y todos se quedan en México. Entonces, para la presidenta, y lo hemos visto desde el lenguaje, sigue sin haber una estrategia clara de cómo entrarle al presidente Trump. Ya vimos que pasó del maciosare al no ser invitada a Washington, cuando sí hubo presidentes latinoamericanos invitados y muchos presidentes. Javier Milei, sale Bukele y demás, de declararle la guerra a no ser invitada y todavía tener que decir la presidenta, nos vamos a tratar con respeto, va a haber acuerdos, a no tratar. Es decir, ¿cuál es el juego que está jugando la presidenta? Estamos viendo que no hay. A ver, no, deja tú, no está entendiendo, porque el presidente está diciendo, yo no estoy pidiendo permiso. Exacto. Entiendo que de aquel lado no entienden. Ya aguantamos aquí mi sexenio, el sexenio de Biden, y no ha pasado nada. Por tanto, tomo la justicia por mi mano sin pedirte permiso. Y acá, en lugar de decir, señores, vamos a sentarnos, vamos a armar una mesa de cooperación, vamos juntos por los cárteles que nos han estado despojando de territorio, bla, 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 bla. Ayúdame a ayudarte. El enemigo no son los cárteles, el enemigo es el gobierno norteamericano. Imagínate que es sintomático, Ramón, nada más un breve comentario de que en la mañanera del jueves, en vez de estar atendiendo a los líderes de este país, empezando por la presidenta Claudia Sheinbaum, la gran emergencia que son estas políticas implementadas contra México de parte de la administración de Donald Trump, están hablando de los 3 aviones de Mexicana. Marcela. Aquí el punto es el ritmo. O sea, el ritmo primero que nada de, como tú lo acabas de decir, Trump va, en 3 días ya parecen que fueron los 100 días, ¿verdad? Y acá Claudia Sheinbaum está, todo está bien, México te abraza, 2,000 pesos para que llegue el migrante a su casa. O sea, a ver. Y un pasaje de camión. Sí, a ver. Y esa es una cosa. Y la otra cuestión es que estamos ante el Golden Age oligarca. Porque aquí Donald Trump está con los suyos, tú los acabas de mencionar, los televisos, es parte del Golden Age nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un aprendiz, o sea, son empresarios que hablan el mismo idioma, sí, pero que les gusta déjame interrumpirte un poquito. Es más importante que eso. Trump tiene una proclividad. Sí, claro, pues es un empresario, ¿verdad? Déjame terminar el punto. Tiene una proclividad, no al empresario, a la gente de medios. Lo hemos visto históricamente con Fox News. Sí, claro. Sacó de Fox News a un comentarista para hacerlo de secretario de Defensa. A ver, secretario de la Defensa del país más poderoso del planeta que tiene armas nucleares. Por eso. No es un general. Es lo que el asunto diciendo, de Televisa tiene que ver con ¿qué? Con los medios. Con los medios. Él homologa porque dice, pues tiene gente todo el enterada, claro. son gente que se mete. Él viene de medios, es empresario, tiene afinidad. Los otros oligarcas son los de Claudia. Estamos hablando de México, los oligarcas que ella está, ¿verdad?, cocinando en su morena. Entonces, no tienen nada que ver con lo que Trump quiere hacer.
Entonces yo creo que ahí va a venir lo de la guerra con el país vecino. O sea, más que nada en cuestión de, acá tengo mi club de Toby, porque es un club de hombres oligarcas, tanto en Estados Unidos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Besos. Bezos, el de Google, y Tecnología. acá voy a tener mi otro club. Y ahí no va a estar ni Claudia, ni su séquito, ni nada que ver, y menos con el plante de Trump. Entonces yo creo que ahí sí, los 100 días, el reloj, ya fueron en 3. Pero Claudia, y aparte esto de las tarifas, los aranceles, es amagar. Es decir, pues ya nada más levanta la mano y sí me voy a sentar a la mesa contigo. Siéntense ya. ¿Qué está esperando? Las mañaneras no son lugar para mandar mensajes, porque ni siquiera son mensajes que les están llegando, Ni los ni escuchan. los Ni los escuchan. escuchan. Entonces mejor pongan la mesa Un para sentar cafecito. un cafecito y para sentarse, ¿no? Ok. Pues es que no hay fecha. O sea, sí es un signo preocupante que se le haya preguntado a la presidenta, bueno, ¿y para cuándo la reunión? No, pues vamos un día a la vez. Pues no, hay No, porque fecha. lento. No, está peor que eso, Gregorio. A ver, No hay yo tengo fecha. informes de que durante casi un mes ninguna dependencia de Estados Unidos le levantó el teléfono a ningún ningún funcionario mexicano. mexicano. No a la presidencia, a la Sí, Cancillería, no tienen a tiempo. Economía. No. Es un absoluto Por desdén. eso. Nos valen 3 cacahuates Cerraron los la mexicanos. Cerrada la puerta. Solamente después de que Bernardo Gómez fue con la presidenta Claudia Sheinbaum, tuvieron ese intercambio de opiniones, fue que se empezó a abrir una puertecita en la que un día después de que estuvo Bernardo Gómez en Palacio Nacional, vino la llamada de Marco Rubio con el canciller. Un protocolo formal, pero por lo menos ya se asomaron las narices. Ahora, a mí me llama la atención que haya indicadores, por ejemplo, el tipo de cambio que Ujú. no se haya disparado, Ujú. ¿no? Porque entonces sí estamos viendo una serie de riesgos que se están manejando en cuanto a la relación México-Estados Unidos y que vamos al tipo de cambio con relativa estabilidad en los últimos días. Sí. Claro, ya se vino, vamos a decir, recuperando, porque sí estuvo nuestra moneda sobrevaluada, ¿no? Sin lugar a dudas. $1 a 17 pesos tampoco era real. Pero bueno, tenerlo en estos niveles, en estos primeros días, pues eso habla de que el mercado al menos ya había descontado el ambiente que se está dando en estos momentos. Ahora, tema comercial, o sea, nuestra relación ahora desde el punto de vista comercial con Estados Unidos, ahorita hablaban de tiempos. O sea, a lo mejor le están apostando a que todo el tratado de libre comercio, o sea, si Donald Trump, vamos a suponer, pone un golpe sobre la mesa y vamos a cancelar, que se vayan al diablo todos los socios comerciales, ¿no? Pues digo, eso no se va a dar de la noche a la mañana, Claro. ¿no? Entonces, 8 a 10 años. entonces, bueno, en 4 años Donald Trump ya, Yo goodbye. creo que hay que esperar al guacamole del Super Bowl. No, de verdad. Porque los aguacates son los que hacen el guacamole. Y el febrero 1 se supone que van a estar estos aranceles. Luego va a pasar lo del Super Bowl. Que no- va a estar que- más caro el claro, guacamole. Que no va a pasar el tema de los Que no va a aranceles, como bien pasar, decías sí, ahorita. sí. De los aranceles, no se la cree la gente. Porque aparte el lo mercado termina- no el se la mercado cree. no se la cree. No se la ¿Y, cree. y por qué no se la cree? Porque lo terminan pagando los gringos. Pero yo creo que sí hay que Totalmente. tomarlo en serio por ciertas razones. A ver. Uno, porque dentro de la coalición misma de Donald Trump, ya la gente seria, la gente que le entiende asuntos económicos, como por ejemplo Jamie Dimon, que es el presidente y director de JP Morgan Chase, el banco estadounidense más grande e interconectado del mundo, está diciendo, a ver, señores, háganse la idea que los aranceles van a tener un efecto inflacionario y no pasa nada porque esto es un asunto de seguridad nacional. Y ahora te lo está diciendo un personaje de la seriedad como es Jamie Dimon. Y Y al han pre- hecho cuartos de guerra. y al presidente Trump le preguntan, ¿qué va a pasar con los aranceles? Esto es un asunto para la renegociación comercial. Dice, no, no tiene nada que ver. Esto 100% tiene que ver con fentanilo y migración. Y sí, sí es una táctica de negociación para presionar a México Sí, y a es Canadá. amagar. Kenneth Smith Ramos, quien era el número 2 de Ildefonso Guajardo en esta exitosa primera negociación del TEMEC, advirtió que México no se puede permitir estratégicamente dos cosas en relación al TEMEC. Uno, no se puede permitir que haya una negociación integral donde se meta en la misma burbuja el asunto comercial, el asunto migratorio y el asunto de seguridad nacional. Lo ideal para México es que esté compartimentalizado todas las negociaciones. Y segundo, tampoco nos puede pasar que se adelante la negociación cuando México esté en su punto más débil, porque es cuando Estados Unidos va a extraer más concesiones. Bueno, en estos dos asuntos estratégicos, pues prácticamente ya nos ganaron los estadounidenses. Ya se está haciendo una negociación integral y ya se está adelantando, como reportó esta semana de Wall Street Journal,
la reapertura de la revisión del TEMEC, que en México le seguimos diciendo revisión porque es lo que dice el tratado, pero realmente los estadounidenses pues ya están hablando de una renegociación. Y ojo, hay una parte importante que no se tocó en la última negociación, que fue el asunto energético. El asunto energético, por petición expresa de quien estaba entrando al poder, Andrés Manuel López Obrador, dijo, dejen fuera ese asunto y es mi única condición para aprobar y firmar el tratado. Bueno, ahora el presidente de Estados Unidos, a través de una orden ejecutiva, está firmando una declaratoria de emergencia energética nacional. Eso tiene graves consecuencias para México. ¿Por qué? Importamos el 80% del gas natural que se produce en este país. Tenemos una reserva de 3 días y tenemos una reserva de solo 2 días de gasolina. También importamos una cantidad muy significativa de gasolina. Es decir, te pueden parar el país en un santiamén. De ese tamaño es el riesgo que tenemos en esta negociación integral completa. Y hablando del tema de los empresarios, a ver, se ha completamente sustituido a los funcionarios públicos del Estado mexicano que tienen la legitimidad democrática por personajes de la élite empresarial para negociar directamente con Washington. ¿Por qué? Porque este es un vacío de poder que dejó el Estado mexicano y que lo están ocupando, sí, personajes como Bernardo Gómez y Alfonso Angoitia, que son, yo pondría los de mayor rango en este nivel, porque fueron los únicos invitados a los eventos más estelares y más importantes. Tan es así que estuvieron conviviendo con la misma familia del presidente Donald Trump. Y aquí la duda es, ¿Gómez y Angoitia van a ser embajadores de México en Washington o de Washington y de Mar-a-Lago en México? A ver, yo sí quiero entrar a un punto que decía Gregorio, ¿sí? Que es, no es sencillo darle de patadas al pesebre en el tratado comercial. ¿Por qué razón? Primero, porque los tiempos, digo, a menos que Trump quiera dinamitar y diga, me vale un cacahuate, en cuyo caso no es tampoco tan sencillo. Dile mañana a Ford que ya no va a fabricar en México sus camionetas Ford. Claro. Y dile que tienen que ser camionetas fabricadas en Estados Unidos. ¿Cuánto tardaría Ford en poner una planta en Estados Unidos, en contratar gente, bajo qué condiciones y a qué precio? Y aparte Y cuando las está camionetas que aquí compitiendo salen con... a 100, van a salir allá a 140, 150, inflacionario. Y así en todo, en lo que quieras. ¿Sí? Y así como de aquí, no nos olvidemos algo. A ver, México hoy representa el 15.6% de las importaciones de Estados Unidos totales. Para tener una idea de cuánto es eso, porque los porcentajes se manejan ahí, los amigos de aquí de Rodrigo, los economistas. Y Gregorio. Y Gregorio también, sí es cierto. Híjole. Son los que... Ayúdenme. Pero para que sepan qué significa esto, las exportaciones que tiene México, las importaciones que Estados Unidos hace de México a su país, equivalen a todas las exportaciones que hacen Japón, Alemania, Reino Unido, España e Italia juntas. Ramón, estamos hablando de casi 500,000 millones de dólares al año. 570,000, pues, están cerrando este año. Entonces, el problema que existe es esto. ¿Cómo puedes sustituir todas esas compras? Todas esas le llaman cadenas de suministro, Sí. elegantemente, que es pues una cantidad impactante en automóviles, electrónica, aeroespacial. No me quiero meter, lo que dice ahorita Marcela, el aguacate Es que Goa. eso es lo que va a tocarle Sí, pero en la mano. es un indicativo. Es lo más rápido. Sí, está bien, está muy bien. Pero lo que quiero decir con esto es, Fabricación mexicana. no es una cuestión de que los americanos van a aplaudirle cuando, como dice Marcela, vayan a ver que los precios suben. A mí qué me importa, yo lo que quiero es un carro barato. Sí, sí, sí. Yo lo que, a ver, hay una parte importante que quiero poner en la mesa para discusión, sobre todo el clan economista. Yo estoy visualizando, acertado o equivocadamente, que la estrategia de Trump para México, Estados Unidos y Canadá con el asunto del TEMEC tiene que ver con China. ¿En qué sentido? Como el nearshoring se está aplicando en México y también en Canadá, Estados Unidos dice, no me quiero quedar fuera de esto. Si vamos a reemplazar importaciones chinas que nos estaban inundando, yo quiero tomar en mi territorio mi propio nearshoring. Claro. Lo han hecho ya de manera, digamos así, experimental con Dallas, Texas.
Dallas, Texas, hoy tiene más parques industriales que todo México junto, con lo que ha habido la explosión de parques industriales de empresas Claro. extranjeras, particularmente chinas. Texas le está comiendo el mandado a ¿Eh? México. Claro, entonces, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Diciendo, a ver, China, por eso no se fue a atacar a China, por eso invitó al presidente chino y llegó el vicepresidente a estar ahí, a decirles, a ver, señores, miren, yo les estoy demostrando mi buena voluntad diciendo, podría estar hoy cerrado el TikTok. Podría no tener comunicación porque aquí lo decidimos. Y aunque a nivel legal y judicial ya esté decidido, ya paré el asunto. Es decir, no traigo nada contra ustedes. Si nos sentamos a la mesa y comenzamos a negociar, nos podemos entender. Porque en el fondo, primero, el fondo económico es que China tiene un problema. 1.400 millones de chinos que tienen una producción que tienen que colocar. Claro. Y el único mercado donde eso se puede colocar y que tiene capacidad, pues es el TEMEC, particularmente Estados Norteamérica. Unidos. Sí, sí. Punto. Esa es la parte económica, pero la parte política es, si yo logro que China venga y por su necesidad económica y de alimentar a su gente, olvide Se ponga el asunto político y diga, esa Rusia, rivalidad. lo siento, nada personal, pero yo tengo que alimentar a mi gente. Tú, Rusia, que es el tamaño de la economía mexicana, no me vas a generar ninguna cash para yo tener tranquilo a mi pueblo. Si el presidente chino es inteligente, va a sentarse con Trump y van a repartirse el juego económico, y México y Canadá están siendo utilizados como arietes, diciéndoles, no quiero ahí el nearshoring. Por eso son cabezas de playa para meter productos chinos. Si China quiere meter, no tiene que tener contrabandos. Vénganse a Texas. ¿Qué opinas, Rodrigo? A ver, yo creo que en tema de manufactura sí está demasiado desbalanceado por la sobrecapacidad china, que incluso ha denunciado la propia secretaria del Tesoro saliente, Janet Yellen. A ver, eso es un tema importantísimo. Pero al mismo tiempo de todo esto, recordemos que hay una competencia tecnológica por la dominancia de los semiconductores y por la dominancia de lo que se le llama la inteligencia artificial, que eso abarca muchísimos sectores. Que A llega ver, a Taiwán. Que de hecho bueno, ya se justamente presentaron. ese es el tema. Hace 5 años era para Estados Unidos vital completamente la supervivencia de Taiwán y de la supervivencia de la compañía TSMC. Ahora, pues ya Nvidia ha despegado, se han hecho inversiones multimillonarias en Intel, es Propio decir, Google ha están sacado su creando chip. su propia industria de semiconductores y de inteligencia artificial en territorio estadounidense, particularmente, como bien lo dice Ramón, en Texas. Yo esa es la prioridad que veo en la Secretaría de Comercio de Howard Lutnick, que Howard Lutnick es un personaje cercanísimo a Elon Musk precisamente. También la Secretaría del Tesoro de Scott Bessent, que entiende perfectamente que es un momento de realinear el déficit, pero en relación a China. Y aquí es donde entra la parte muy importante de Kenneth Smith Ramos, que le dijo aquí a Código Magenta. Dice, a ver, Estados Unidos, si impone aranceles y suspende el tratado, se estaría dando un disparo en el pie a la economía por dos sencillas ¿En el razones. corazón? Uno, por supuesto, por el efecto inflacionario que va a tener para el estadounidense de a pie y para la base política de Donald Trump. Pero en segunda instancia, porque eso lo único que va a hacer es fortalecer a tu rival geopolítico y competidor tecnológico que es China. Teórico. Es que ahí está el dilema. Si dejas que China siga trabajando por su lado, se empodere y se convierta en la superpotencia que ha dado algunos bríos de convertirse en tal, o la otra es, mejor no lo dejo crecer tanto y lo Lo alineo. pongo en mi órbita. Lo pongo de mi lado. Y ojo, no te olvides, está la amenaza que es la más importante para Estados Unidos. El romper los tratados de Bretton Woods, en donde se abandona el patrón dólar y aparezca por acá, que aunque ahorita sería todavía muy débil, pero si se juntan la masa crítica geopolítica para hacer a través del BRICS una moneda, ¿sí? Eso es la parte que no quiere Estados Unidos. Porque Lo tienen en el radar porque lo ha comentado Scott Bessent, lo ha comentado el propio Donald Trump, que eso es algo que se tiene que evitar a toda costa. Y que para ellos incluso es más importante, imagínate esto, en qué tiempos estamos, crear una reserva nacional de Bitcoin antes que exista Sí. una reserva internacional
de monedas de los BRICS. ¿Decías? Entonces, bueno, se habla de un nuevo orden mundial. Entonces, China es un factor que yo creo que en estos momentos va a tener un tratamiento distinto, ¿no? A lo que hemos visto históricamente. Y ya una primera señal, por ejemplo, fue que sí hubo una invitación por parte de Donald Trump al presidente chino para asistir a su ceremonia de investidura, Y no a que no vino México. el presidente, pero vino el vicepresidente. Y no a México. No, sí. Y México no estuvo invitado, no Ni estuvo invitado a la Canadá. fiesta. Y no, bueno, Justin Trudeau pues ya no existe casi, ¿no? Prácticamente desde fue. Sí, pero Canadá es Canadá. Pero Canadá es Canadá. Entonces, realmente lo que sí vemos es que cómo se va a dar ese juego de poder, no solamente en lo político, sino también en lo económico, ¿no? Es un rompecabezas que ya se comienzan a dar algunas señales. creo yo. Conclusión, Marcela. Yo creo que los tratamientos lo estamos viendo, está siendo diferente. Con China bajó un poco la guardia Trump, el arancel va a ser no del 25, del 10 supuestamente, y en este clan de inteligencia artificial, del club de Toby de inteligencia artificial que presentaron esta semana, hay 2 chinos ahí. Presentó un chino principal, una persona china. Entonces ahí tú ves, y Trump le decía, a ver, y sigue diciendo y tal y tal. O sea, le está dando juego a estos personajes que antes, a lo mejor, como estaba antes de lo de TikTok, no se los hubiera dado. Entonces yo sí creo que aquí es un área de oportunidad para Claudia Sheinbaum de que vea que cuando te bajas un poco la guardia, y no quiere decir que estemos a los pies de Estados Unidos, simplemente en nuestra posición como México, como país vecino, lo tenemos que estar de amigos. Entonces siéntese a la mesa y le va a pasar lo mismo que con China, que baja la guardia, no va a ser el volumen hasta arriba, sino un poco más en Más medio. moderado. Conclusión. Yo creo que tenemos que entender el pragmatismo político de Donald Trump, porque por un lado en la historia habla de estos broligarcas, ¿no? De cómo esta época dorada está afincada en el relanzamiento económico de Estados Unidos a través de la industria aeroespacial y tecnológica, ¿sí? Entonces ponen en la primera fila a Bezos y ponen en la primera fila a Zuckerberg y A ponen en la Musk. primera fila a Musk. Pero por otro lado, sabe muy bien que esas tarifas del 25% lo que harían es provocar una inflación totalmente desmedida, que es precisamente el único tema que manejó bien Joe Biden y que manejó mal Donald Trump en su presidencia después de la pandemia. ¿Sí? Y que aún así le cargaron la factura a Joe Y Biden. que se aún la así le cargaron. cargaron la factura. Total. Entonces, él sabe que una inflación puede hacer que se derrumbe el sueño de posicionarse como el nuevo establishment político. Así que yo lo tomaría con reserva el tema de las tarifas. Habrá que hacer el trabajo. El problema es que nadie lo está haciendo del lado de México. Conclusión, Rodrigo. México no debe perder de vista que su prioridad estratégica es salvaguardar el TEMEC. El TEMEC es es la sangre que mantiene corriendo a la economía mexicana. El sector exportador representa 33% del PIB. El sector exportador en relación a Estados Unidos el 25% del PIB. Si eso se suspende o se cae a la mitad, México estaría perdiendo una capacidad productiva muy significativa de desarrollo importante. Y por otro lado, recordemos la coyuntura económica en la que estamos. Ya muchos economistas anticipan que el 2025 va a ser un año de recesión en México. Hay desaceleración en consumo, desaceleración en niveles industriales, incertidumbre externa por la amenaza de aranceles de Donald Trump e incertidumbre interna por la reforma judicial y el plan C del gobierno de Claudia Sheinbaum. Todo eso combinado, más un déficit fiscal de 5.9% del PIB y estimaciones de crecimiento de la Secretaría de Hacienda que no se van a cumplir, antojan un cóctel muy complicado para la economía mexicana este año. Conclusión, Gregorio. Bueno, pues estar alertas, lógicamente todas las señales que tenemos, pues hay que tomarlas en consideración. Definitivo, coincido con lo que menciona Rodrigo, pues el Tratado de Libre Comercio, pues eso fue lo que cambió la dinámica de la economía en México ya hace 30 años. Sí. No podemos dejarlo ir así nada más como que sí, ni tampoco pues a nadar de muertito, porque al cabo no va a pasar nada, ¿verdad? Entonces no minimizar las señales que se están dando desde el exterior, sobre todo en estos tiempos en donde pues llega un Donald Trump que pisó el acelerador, que a lo mejor luego vamos a tener así como que cierta turbulencia y una especie de montaña rusa, ¿no? Pero en este momento pues que comenzó fuerte, pues hay que montarnos en el carrito y sacarlo mejor. Yo quiero cerrar diciendo que me preocupa que una presidenta preparada, inteligente, no haya a esas alturas convocado a una mesa a los personajes que en su momento negociaron tanto el TLC como el TEMEC.
Yo en estos momentos tendría aquí sentado a Gurría, a Ildefonso Guajardo, a Herminio. Ken Smith. Tendría a el propio Marcelo Ebrard, que fue uno, estuvo ahí metido en algunas cosas como canciller. Tendría a José Videgaray, Ramón fue. No, Herminio Blanco en su a momento. Emilio Blanco. Miro Blanco. Bueno, O sea, Salinas de Gortari, Hasta ¿no? cerrar. Olvídate, a ver, Oye, es tráiganse el momento los- de ser humildes, de ser De la humildes, calle, ir de la Arturo calle, de ser humildes y decir, señores, a ver, Sí. todos ustedes, y sobre todo los últimos que, como Ildefonso, que trataron el famoso Temec, conocen y lo trataron con el mismo, con Trump, Las Por donde conocen las vamos. entrañas del monstruo. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? No, pero aquí estamos en una situación ideologizada, de una falsa pátina de a mí no me toca, Sí. y lo que va a terminar pasando, esto lo que han dicho todos ustedes, es si esto no se asume con la seriedad que el caso lo demanda, podemos tener un mega descalabro que ese sí, no va a haber suficientes Ay. tarjetas del bienestar para atender los millones y millones de mexicanos que quedarán en el desempleo. Por tanto, o cambiamos la estrategia y enfocamos a las cuestiones pragmáticas, o si insisten en lo ideológico, se van a ir junto con todo el momento en que se abra el tapón Está peino. se va a ir con los grupos terroristas y con el asunto del Temec y todo lo ganado en los últimos sexenios, desde Carlos Salinas, porque, a ver, a pesar de lo que digan, la visión de Carlos Salinas de Gortari es la que hoy prevalece y es la que mantiene este país económicamente funcionando. Y Claro. nos colocó de Con ser el el TLC. número 5 o 6 de la proveeduría americana en Claro. el número 1. Claro. Y como economía mundial número 12, aunque la presidenta diga que ya vamos a ser el número 10, ojalá, ¿verdad? Ojalá, pero Pero, a como vamos, yo creo que nos vamos a ir al 20. Porque Pues más allá. si no se ponen las pilas, este asunto no va a prosperar. Necesitamos cambiar el chip mental de la presidenta y de su equipo cercano, que para mi humilde opinión no tiene ni las herramientas ni los tamaños suficientes Ujú. para enfrentar el reto que tienen. Humildad, traigan a la mesa a quienes en su momento hicieron negociaciones y adelante.